Bienvenidos a la Conferencia Liderazgo Espiritual 2021, edificando líderes para la obra de la iglesia local. Estamos muy agradecidos que ha escogido estar presente con nosotros. Nuestra oración es que usted como líder mejore a través de estos talleres y servicios, porque cuando el líder mejora, todos se benefician. Esta tarde escuchará un taller de parte del Dr. Alejandro Córdoba, pastor de la Iglesia Bautista Fundamental de Celaya, México. Le animo a abrir su corazón y tomar notas para el tema de hoy. Si desea descargar las notas, están disponibles debajo de este video en la página web de la conferencia. Vamos a leer Segundo de Reyes, capítulo 6, empezando en el versículo número 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo esté en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allí gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que él vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en este momento por la bendición que tenemos de abrir tu palabra, de poder estudiarla. Te pido, Señor, que me ayudes a hacer una bendición a cada persona que estará escuchando esta enseñanza. Bendice todas las conferencias que se estarán llevando a cabo, que se están impartiendo en estos días. Señor, gracias por este privilegio. Bendícenos, te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, antes de empezar con la enseñanza, nada más quiero agradecer la invitación que se me ha hecho a participar de estas conferencias aquí en Lancaster. Siempre es una bendición poder participar en estas conferencias, y aunque ahora tenemos que hacerlo en una forma virtual, de todas maneras es una bendición, y espero que esta enseñanza pueda ser de bendición para la vida de cada uno de ustedes. El título de la enseñanza que le he dado a esta porción de la palabra de Dios que vamos a estar estudiando y todo de lo que vamos a estar hablando es dándole pasión a tu visión. Dándole pasión a tu visión. Ahora, para que podamos entender de lo que voy a estar hablando, primero vamos a definir qué es lo que quiere decir la palabra pasión y la palabra visión. La palabra pasión, según el diccionario, quiere decir un sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. Repito lo que quiere decir la palabra pasión: sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. Y hay varios ejemplos de esto. Por ejemplo, la ira, el odio, aún el amor, puede motivarnos a hacer tal o cual cosa, que de repente ya no pensamos correctamente, ya no razonamos como deberíamos de razonar, de acuerdo a lo que quiere decir la palabra pasión. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra visión? La palabra visión quiere decir acción y efecto de ver. Acción y efecto de ver. Eso es lo que quiere decir la palabra visión. Ahora, la palabra ver significa, de acuerdo con el diccionario,
dice que es ver, es apreciar por los ojos los objetos mediante la luz. Otra vez repito la definición de ver. Es apreciar por los ojos los objetos mediante la luz. En otras palabras, si todo está en oscuridad, pues no podemos ver absolutamente nada. Necesitamos luz. Entonces nuestros ojos pueden ver todo lo que materialmente está a nuestro alrededor, porque hay suficiente luz para alumbrar lo que está frente a nosotros. Entonces, cuando estoy hablando de dándole pasión a tu visión, me estoy refiriendo precisamente a ese sentimiento vehemente que deberíamos de tener por lo que estamos viendo. De otra manera, si no estamos viendo absolutamente nada, si no tenemos esa visión, si no alcanzamos a distinguir los objetos que queremos ver y que necesitamos ver, pues entonces definitivamente no vamos a tener ninguna pasión. La pasión parte de nuestra visión. Ahora, para hablar de darle pasión a nuestra visión, lo primero que tengo que decir es que para que haya pasión, primero debe de haber visión. Es de lo que estaba hablando hace un momentito. Si no hay visión, automáticamente no hay pasión. Y yo creo que cada uno de los que queremos servir al Señor, estamos pensando precisamente en eso, cómo hacer que la obra de Dios siga adelante, cómo no frenarnos, cómo no desviarnos, cómo no perder el rumbo en el cual nosotros nos enfocamos en un principio para servir al Señor. Bueno, yo creo que hay muchos ejemplos en la palabra de Dios donde nos explica exactamente esto. Por ejemplo, en Hechos capítulo número 20, el apóstol Pablo ahí está hablando acerca de la pasión que él tenía de acuerdo a la visión que él había tenido. Aquí en Hechos capítulo 20, versículo número 24, el apóstol Pablo está despidiéndose de los líderes, de los pastores en la ciudad de Éfeso. Y él les dice esto, porque él sabía que llegando a Jerusalén, ya el Señor se lo había dicho y varias personas a través de su viaje hacia Jerusalén se lo habían dicho, que él iba a ser tomado preso, que él iba a ser encarcelado, que él iba a ser azotado. Y entonces le rogaban, por favor, Pablo, no vayas a Jerusalén, no queremos que te pase nada malo, por favor, Pablo. Y Pablo dice estas palabras aquí en el versículo número 24 de Hechos capítulo 20. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo aquí está diciéndole a los hermanos bien intencionados, pero desgraciadamente querían detenerlo en el trabajo que él tenía que realizar para el Señor. Y él les dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Es decir, él decía, yo tengo una pasión, un deseo de terminar lo que Dios me ha dicho que termine. Allí donde empecé, quiero seguir y seguir enfocado exactamente en lo mismo. No quiero desviarme ni a izquierda ni a derecha un centímetro. Por eso dice, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, para que haya pasión, primero dije, debe de haber visión. Si un siervo de Dios y aún si un cristiano no tiene perfectamente bien definido qué es lo que quiere hacer, y más importante que eso, qué es lo que Dios quiere que él haga, definitivamente nunca va a tener pasión. La pasión nace cuando nosotros tenemos una visión perfectamente bien definida de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y por supuesto, tomamos esa visión, nos apropiamos de ella y entonces queremos caminar en ese rumbo. Y eso es de lo que está hablando el apóstol Pablo aquí en este versículo. Ahora, decíamos que para poder ver, para poder tener esa visión,
Para poder ver se necesitan dos cosas: luz y vista. Si no hay vista, pues obviamente la persona no va a ver absolutamente nada. Y si no hay luz, aunque tenga buenos ojos, pero no está distinguiendo los objetos, entonces definitivamente no puede ir a ningún lugar. Estos dos elementos, luz y ojos, los necesitamos en nuestra vida espiritual, porque de otra manera, pues, ¿cómo vamos a tener la visión que Dios quiere que tengamos? La primera cosa es luz. ¿Cuál es la luz que necesitamos para poder tener esa visión que Dios quiere que tengamos? Bueno, aquí lo tenemos en el libro de los Salmos, en el Salmo número 119, el versículo número 105. Dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esta es la luz que necesitamos. Dice la misma Biblia que ella es una lámpara que nos alumbra. ¿Cómo conoceríamos de Dios? ¿Cómo sabríamos de Dios si no tuviéramos la palabra de Él? Entonces nosotros somos iluminados a través de la palabra de Dios. Y por eso es que nosotros, cada visión que tengamos, cada deseo, cada meta, cada sueño que tengamos para lograrlo al Señor, debemos de ir a su palabra y ver si efectivamente se conforma a lo que el Señor nos dice. Entonces, la primera parte, el primer elemento para poder ver, dijimos que es la luz. El segundo elemento son los ojos, es la vista. Y eso dice la palabra de Dios, que no es otra cosa más que nuestra fe. La persona que no cree en la palabra de Dios, pues lógicamente nunca va a tener fe, nunca va a creer en lo que Dios está diciendo en su palabra. Necesitamos esa visión que nos ayude a poder enfocar cada uno de los objetos que Dios ha dejado en su palabra. Dice allí en Segunda de Pedro, capítulo número 1, y este pasaje es muy conocido, igual que la mayoría de los que voy a citar. Dice aquí en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo número 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y añade el apóstol Pedro, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y luego añade también Pedro, pero el que no tiene estas cosas, dice Pedro, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En otras palabras, Pedro dice, todo empieza con la fe. En la fe nosotros vamos a añadir virtud, conocimiento, dominio propio, amor, etcétera. Va subiendo. Y dice el apóstol Pedro que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Y por supuesto, en el caso de un cristiano, todo empieza en su vida con la fe. Cuando pone su fe en Cristo, cuando cree en la palabra de Dios, que lo que la palabra de Dios enseña es cierto en relación a su salvación. Eso es lo primero que una persona necesita. Si una persona no tiene fe, pues automáticamente no es salvo y tampoco va a tener visión, y menos la visión que Dios quiere que tenga. Estamos hablando de que para darle pasión a nuestra visión, lo primero que necesitamos es visión precisamente. ¿Y esto de dónde parte? Dijimos que para ver se necesitan dos elementos, la luz y la vista. La luz es la palabra de Dios. La vista, ¿cuál es? Nuestra fe. Cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, descansamos en la palabra de Dios, entonces de ahí puede nacer nuestra visión. Si no tenemos visión, ¿cómo le vamos a dar pasión? ¿Cómo vamos a tener entusiasmo en lo que Dios quiere que hagamos si no sabemos a dónde ir? Ese es el gran problema con muchos siervos de Dios. Han perdido su visión
ya no saben hacia dónde se dirigen, ya no saben cuál es su meta, han perdido totalmente el rumbo. Y ese es el gran problema, no nada más de siervos de Dios. Lógicamente, si el pastor ha perdido el rumbo, la visión, el enfoque en su ministerio, en su vida espiritual, en su servicio a Dios, pues los miembros de la iglesia que le siguen van a perder exactamente la misma visión. La palabra de Dios nos dice cuál es la visión que cada uno de nosotros deberíamos de tener. Para que haya pasión, debe de haber conocimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Para que haya pasión, debe de haber conocimiento de lo que el Señor ve. Y aquí es donde entra lo interesante. ¿Qué es lo que el Señor ve? Si vamos al libro de Ezequiel, en el capítulo número 33, el versículo número 11, dice la palabra de Dios esto: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Esta pregunta la hace Dios a través del profeta Ezequiel al pueblo de Israel. Pero lo que quiero que notemos, hermanos, es que dice aquí: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Si nosotros conocemos un poquito la palabra de Dios, nos damos cuenta que el deseo de Dios, el interés de Dios, es que la gente no vaya al infierno, no arda eternamente en el infierno. Lo que Dios ve es a una raza humana caminando hacia el despeñadero, condenándose en el infierno. Y eso es lo que está expresando aquí: no quiero la muerte del impío, no quiero que la gente inconversa arda eternamente en el infierno. Necesito que ellos escuchen el mensaje de salvación. Y por supuesto, la palabra de Dios no solamente nos habla del deseo de Dios, pero también nos dice todo lo que Dios ha hecho para que el impío no perezca eternamente en el infierno. Ahí en el libro de Isaías, en el capítulo número 52, un pasaje muy conocido, como decía hace un momento, la mayoría de nosotros conocemos estos pasajes. Nuestro Dios está hablando de su siervo, el siervo de Jehová, como se le llama aquí. Dice en Isaías capítulo 52, el versículo número 13: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres tu parecer, y tu hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Y luego dice en el versículo 1 del capítulo 53, el profeta Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y ahí sigue describiendo el profeta Isaías acerca del sufrimiento del siervo de Jehová, que sabemos perfectamente bien, no es otra persona que nuestro Señor Jesucristo. Por eso más adelante dice la Biblia que Dios puso todos nuestros pecados sobre él. Versículo número 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, por un lado, Dios está diciendo desde la eternidad: yo no quiero la muerte del impío. Por otro lado, nos está diciendo: yo he permitido que mi siervo vaya y muera. Sobre él estoy cargando los pecados de toda la raza humana. No quiero que nadie perezca, no quiero que nadie vaya a la condenación. Eso es lo que Dios ve, a una multitud precipitándose al infierno, condenándose eternamente. Eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos.
Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, por supuesto que esa visión va a empezar a crecer y crecer y crecer, y nos vamos a dar cuenta de la realidad. Ahora, la gente no tiene que ir al infierno. Dios ha provisto un escape, un medio de salvación. No tiene que arder eternamente en el infierno. Si arde en el infierno, será por alguna otra razón, pero de ninguna manera podemos culpar a Dios. Será porque nosotros no comuniquemos ese mensaje, será porque no lo hayamos visto, o será porque la gente no quiere creer en el mensaje de salvación. Pero de que eso es claro en la palabra de Dios, no tenemos que ser unos eruditos para darnos cuenta de que efectivamente de eso está hablando la palabra de nuestro Dios. Entonces, estamos hablando de darle pasión a nuestra visión. Para que haya pasión, dijimos primero tiene que haber visión. Si no hay visión, entonces definitivamente no va a haber pasión en la visión que deberíamos de tener para el Señor. Para que haya visión, tenemos que tener el conocimiento de nuestro Dios. Tenemos que ver las cosas como Dios las ve, porque si no las vemos como Dios las ve, entonces definitivamente jamás tendremos esa pasión. El apóstol Pablo estaba totalmente determinado a morir si era necesario por causa del Señor Jesucristo, porque él entendía que lo que estaba haciendo era comunicar el mensaje de salvación a todo este planeta. Y él decía que él quería llevar ese mensaje de salvación a toda persona. De hecho, aquí en Romanos, tanto en el capítulo número 9 como en el capítulo 10, el apóstol Pablo está hablando de ese deseo que él tenía. Leo primero Romanos capítulo 9, versículo número 1. Dice, verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. No hay duda de que el apóstol Pablo había tomado la visión de Dios y se la había apropiado, y él veía a su pueblo caminando rumbo al infierno, y él no quería. Por eso él dice, yo mismo prefiero ser anatema, ser maldito, arder eternamente en el infierno, con tal de que mis parientes, mi raza, no arda en el infierno. Y más adelante en el capítulo número 10, en el versículo número 1, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Estamos hablando de darle pasión a nuestra visión. Para que podamos darle esa pasión que necesita nuestra visión, primero tenemos que tener la visión de nuestro Dios. Y yo le pregunto, hermano, si usted está sirviendo al Señor, ¿cuál es su visión? ¿Cuál es su deseo? ¿Qué es lo que usted quiere hacer para el Señor? ¿Dios ha puesto alguna carga en su corazón? ¿Ha visto usted lo que la palabra de Dios enseña en relación a la gente que está yendo al infierno, está ardiendo eternamente en el infierno? ¿Se ha imaginado por un momento qué es eso? Yo creo que la razón de por qué tantos siervos de Dios y tantos cristianos son tan negligentes, tan descuidados, tan perezosos, tan deshonestos en su servicio a Dios, es porque no han entendido de lo que se trata la vida cristiana. La palabra de Dios nos habla de que hay un infierno, y este infierno está llenándose con millones y millones de personas que están yendo a ese lugar, la mayoría de ellos por su ignorancia, por su desconocimiento del mensaje de salvación. Y esto no es culpa de Dios, esto es culpa de cada uno de nosotros. Nosotros somos responsables delante del Señor. Pablo así lo había visto, y cada uno de los siervos de Dios que encontramos en la palabra del Señor, entendemos que ellos tenían esa misma visión, ellos tomaron esa misma carga, ellos tenían esa misma meta, querían que todo mundo escuchara del mensaje de salvación. Dios se lo repite una y otra vez al profeta Ezequiel. Si vamos al libro de Ezequiel, nuevamente en el capítulo número 3, ahora, dice la Biblia,
aquí hablándole el Señor a Ezequiel, capítulo 3, versículo 4. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran, mas la casa de Israel no querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Qué palabras tan fuertes dice el Señor hablando de su pueblo. Pero por lo que leemos en la palabra de Dios nos damos cuenta de que así era. El pueblo de Israel era de un corazón reacio, duro, no querían entender. Pero dice el Señor: por eso te envía a ti, Ezequiel, para que tú les prediques y les hables y los amonestes, y ellos sepan que hubo alguien que les anunció mi palabra. Es exactamente lo mismo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros que estamos sirviendo al Señor. Si estamos sirviendo al Señor, no hay duda de que Dios nos ha dado una visión. Y servir al Señor es precisamente eso. Predicar el Evangelio, hablarle a la gente de Cristo. La gente está caminando rumbo al infierno y el único que puede salvarlos es nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros no vemos las cosas como Dios las ve, entonces yo pregunto: ¿quién las va a ver? Y otra pregunta que hago: ¿cómo vamos a darle esa pasión? Dije hace un momentito que la palabra pasión quiere decir un sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. Eso es una pasión, un deseo tan grande, tan intenso, que nos impide ver los obstáculos, nos impide ver los problemas, nos impide ver el rechazo de la gente. Y nosotros estamos tan enfocados en ese deseo vehemente de hacer la voluntad de Dios, de rescatar a más personas con el Evangelio, que no nos importa nada absolutamente, quedarnos sin comer, no tener dónde vivir, en fin, qué sé yo, que las personas nos rechacen. Eso no nos va a preocupar, porque tenemos esa visión de parte del Señor. Ahora, estamos hablando de darle pasión a nuestra visión. Dije ya que para que haya pasión, primero debe de haber visión. En segundo lugar, dije que para que haya pasión, debe de haber conocimiento de lo que Dios ve. Y ya dijimos, Dios ve a una raza humana caminando rumbo a la condenación. ¿Lo vemos nosotros? Nosotros somos ese ingrediente que puede hacer la diferencia entre el cielo y el infierno. Usted y yo somos la diferencia. Pero si no lo vemos de esa manera, entonces la gente va a seguir condenándose al infierno. Lo que Dios ha establecido, ya está establecido. Ahora bien, para que haya pasión, debemos de alejarnos de nosotros mismos. Ese es el gran problema que tenemos los cristianos. Estamos tan ensimismados con nosotros mismos que precisamente por eso no vemos lo que Dios ve. Nos estamos viendo a nosotros mismos, qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos, qué es lo que otro tiene, qué es lo que yo no tengo. El apóstol Pablo dijo estas palabras allí en la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo número 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Si cada uno de nosotros como siervos de Dios estuviéramos buscando lo del Señor, tuviéramos la visión que el Señor tiene, no estaríamos tan preocupados por las cosas de este planeta, estaríamos preocupados por las cosas eternas. Ahora, no me malentienda, yo no estoy diciendo que sea pecado tener algo, una casa, un carro, qué sé yo, ciertas comodidades, pero esa no es la meta. Ese no es el rumbo hacia donde nosotros nos debemos de dirigir. De ninguna manera. Nuestra meta debe de ser
rescatar a más personas para que no vayan al infierno. Esa fue la visión que tenía Pablo, como ya dije, esa fue la visión que tenía el profeta Ezequiel, esa fue la visión que tuvo el apóstol Pedro y cada uno de los siervos de Dios. Ellos querían hacer la voluntad de Dios, ellos entendieron lo que Dios quería para su propia vida y así se condujeron durante toda su vida. Entonces, el problema, repito, que muchos de nosotros tenemos es que no hemos visto lo que Dios ve, lo que Dios ve. No tenemos la visión que Dios tiene de lo que está ocurriendo en este planeta. Y por eso entonces, ¿a qué le damos pasión? Le damos pasión a las cosas que vemos. Y por eso hay tantos cristianos que se enfocan en lo material, en ganar dinero, en trabajar, en tener, qué sé yo, una casa, luego otra casa, un carro, otro carro, tener dinero ahorrado en el banco. Y de ninguna manera estoy diciendo, hermano, no me malentienda, que eso es pecado. De ninguna manera yo creo que es pecado. Si Dios bendice, gracias al Señor. Pero nuestra meta debe de ser hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Y qué es lo que Dios quiere que hagamos? Pues que rescatemos las almas que se están yendo al infierno. Ahora dije que para que haya pasión debemos de alejarnos de nosotros mismos. En el libro de los Salmos encontramos la vida de un siervo de Dios que perdió totalmente el rumbo. ¿Y por qué perdió totalmente el rumbo este siervo de Dios? Porque se alejó de lo que debería de alejarse y se acercó a lo que no debería de acercarse. En el Salmo 73 tenemos el testimonio de un siervo de Dios llamado Asaf. Y Asaf, no hay duda de que fue un siervo de Dios y un tremendo siervo de Dios. Pero él abre su corazón aquí y nos dice lo que ocurrió en su mente, en la visión que él tenía. Dice aquí en el versículo número 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y luego dice Asaf, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Aquí Asaf está confesando cuál fue su problema. Él se empezó a enfocar en la gente impía, empezó a ver lo que no debería de haber visto jamás. Y hermano, aquí entre paréntesis, ¿cómo podemos compararnos con una persona inconversa? Es decir, yo como cristiano, ¿cómo puedo decir el inconverso vive mejor que yo, tiene mejores cosas que yo? Al inconverso le va a ir mejor que a mí. Eso es una mentira. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos salvos y cuando muramos vamos a ir a la presencia del Señor. No hay punto de comparación. Lo mejor que el inconverso pudiera disfrutar aquí en este planeta, aquí se va a quedar. Es momentáneo, es pasajero. Lo que nosotros vamos a recibir es eterno. Por eso necesitamos la visión. Y decía yo que para que haya visión tiene que haber dos elementos, luz y vista. ¿Y eso qué es? La palabra de Dios y la fe. De alguna manera, Asaf había perdido estos dos elementos. Había totalmente desenfocadose. Y ahora estaba viendo a la gente inconversa, cómo vivía, y comparándose con los inconversos. Y mira, aquel inconverso le va mejor que a mí. Mira, tiene más prosperidad que yo. Mira, Dios lo bendice a él más que a mí. Eso no es justo, decía Asaf. Y por eso es que más adelante él mismo termina diciendo, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Y así es, si queremos, hermanos, nosotros tener pasión por la visión que Dios quiere que tengamos, entonces necesitamos alejarnos de nosotros mismos, porque entre más nos estemos acercando a nosotros mismos, entonces menos vamos a ver lo que el Señor quiere que veamos. La visión de Dios se nos va a nublar totalmente y vamos a poner en primer lugar otras cosas en nuestra vida, cosas materiales, cosas muchas veces
pecaminosas, cosas que estén ocupando el lugar que al Señor le corresponde en nuestra propia vida. Ese fue el problema de Asaf. Ese fue el gran problema que tuvo Asaf. Y no solamente Asaf. La Biblia nos cuenta, por ejemplo, de Pedro, un hombre que estuvo dispuesto a decirle: Señor, si es necesario ir a la cruz contigo, yo voy a la cruz. Y yo no creo que Pedro estaba jugando, él estaba hablando en serio. Pero de alguna manera perdió su visión. De alguna manera él se enfocó en sí mismo. Él empezó a pensar en sí mismo más que en lo que el Señor quería para su vida. Y ahí se nubló su visión. Y ahí llegó al punto de maldecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué triste es cuando un cristiano pierde su visión. Pero es más triste cuando un siervo de Dios la pierde. Es mucho más terrible. Dice la Biblia: herirá el pastor y las ovejas serán dispersas. Y eso es exactamente lo que Satanás quiere: nublar nuestra visión, herirnos de alguna manera y perder nosotros totalmente la visión. Y luego nos preguntamos: ¿y para qué estoy haciendo esto? ¿Y para qué tengo que preocuparme por la iglesia? ¿Y para qué me tengo que preocupar por los hermanos? ¿Y por qué tengo que preocuparme por ganar almas y que más personas escuchen el Evangelio? No hay duda de que Satanás ha nublado nuestra visión. Pero repito, nosotros hemos perdido esa visión porque nos hemos desenfocado, nos hemos concentrado en nosotros mismos. Si usted tiene ese problema en este momento, hermano, usted debería decirle al Señor: Señor, perdóname, si es cierto, estoy tan enfocado en mi trabajo secular que me olvido de tu obra. Estoy tan preocupado en los bienes materiales que tengo que me olvido de tu obra. Estoy tan enfocado en tener más posesiones que me olvido de tu obra. Tu obra ha venido a un segundo plano. Estamos hablando de darle pasión a nuestra visión. En siguiente lugar, para que haya pasión, debemos de acercarnos al Señor. No hay otra manera de que tengamos la visión correcta, sino es acercándonos a Él. Cuando nos acercamos a Él, entonces nuestra mirada empieza a ver lo que Él quiere que veamos. Repito, nos alejamos de Él, lógicamente perdemos de vista lo que Él quiere que veamos. Pero cuando nos acercamos a Él, entonces nuestra mirada empieza a aclararse, empezamos a ver las cosas como Él las ve, empezamos a pensar como Él piensa. Y eso es exactamente lo que nos hace falta. Necesitamos acercarnos a Él para que haya esa pasión. Aquí lo dijo el salmista Asaf, en el Salmo número 73, versículo número 28. Y por supuesto, sabemos, tuvo que haber un arrepentimiento, una confesión de parte de Asaf en cuanto a lo que estaba haciendo. Pero aquí termina diciendo el Salmo número 73, versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Qué diferente es el Asaf de los primeros versículos del Salmo 73 al Asaf de los últimos versículos del mismo Salmo. Porque en el versículo número 27 dice: porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y hermano, tenemos que entender esto. Si el Señor le ha llamado, si Él quiere que usted le sirva y usted abandona las cosas de Dios, a usted no le puede ir bien. Por más que usted diga: no, pero yo conozco a fulano tal, yo conozco a fulano. No, no es cierto. La Biblia nos dice claramente cómo le fue a Jonás cuando él trató de dejar la visión que Dios quería que él tuviera y que él realizara. Jonás se metió en un montón de problemas, de la misma manera que Pedro, de la misma manera que los demás discípulos. No podemos alejarnos del Señor, debemos de acercarnos lo más que podamos cada día. Y les recuerdo, hermano, que nunca llegaremos al punto en decir: ya estoy tan cerca de Dios que ya no me puedo acercar más. Jamás.
Siempre estamos a una distancia tan lejana que necesitamos acercarnos cada día más, y sabemos cómo debemos de acercarnos: a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de el Espíritu Santo, a través del testimonio, predicación de otras personas, enseñanzas de otras personas que Dios utilice para quebrantar nuestro corazón. Eso fue lo que ocurrió con Asaf. Él mismo dice aquí en el versículo número 17 del Salmo número 73, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Y qué paradoja, porque Asaf vivía en el santuario del Señor. Él trabajaba en el templo, él servía en el templo, pero poco a poquito se fue alejando del Señor, poco a poquito, hasta que llegó a amargarse en contra de las cosas de Dios, en contra del Señor. ¿Y cuántos siervos de Dios he conocido a través de los años que se han amargado? No, es que Dios no me ha tratado, es que Dios no me ha bendecido como debería. No, es que, y queja tras queja tras queja del Señor. El Señor no tiene la culpa de nuestro egoísmo, de nuestra carnalidad, de nuestro pecado. Y el Señor no tiene la culpa tampoco de que nosotros nos hayamos alejado de Él. Y como nos hemos alejado de Él, repito, hemos perdido totalmente nuestra visión. Ya no vemos nada, absolutamente. Ya no sabemos para qué estamos haciendo lo que hacemos. Se nos hace toda una rutina. Se nos hace todo aburrido. ¿Y para qué vengo a la iglesia? ¿Y para qué leo la Biblia? ¿Y para qué oro? ¿Y para qué quiero esto? ¿Y para qué quiero lo otro? Simple y sencillamente hemos perdido el rumbo. Repito, Asaf tuvo ese problema. Si queremos tener pasión por la visión que Dios quiere que tengamos, entonces debemos de acercarnos al Señor. Eso fue lo que el Señor le dijo a la iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis capítulo 3, un pasaje muy conocido para la mayoría de nosotros. Dice allí en Apocalipsis capítulo 3, el versículo número 17 y 18. Dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes, y estas son palabras directas del Señor, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, y luego dice, ciego y desnudo. ¿Y cómo no iban a estar ciegos si habían quitado su vista totalmente del Señor? Estaban pensando en su propia comodidad, en su propia prosperidad. La obra de Dios había llegado a ser algo totalmente secundario. Por eso es que dice en el versículo número 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y luego dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Si no vemos, definitivamente no vamos a entender de lo que se trata la vida cristiana, y más el servicio al Señor. Si nosotros estamos sirviendo al Señor y no tenemos visión, estamos dando palos de ciego, entonces simple y sencillamente, ¿qué será de la iglesia? ¿Qué será de las personas que nos están siguiendo si hemos perdido totalmente el rumbo? Estamos hablando de darle pasión a nuestra visión. Dije en primer lugar que para que haya pasión, primero debe de haber visión. Si no hay visión, no va a haber pasión. En segundo lugar, dije que para que haya pasión, debe de haber conocimiento de lo que el Señor ve. ¿Qué es lo que Él ve? Él ve a los perdidos condenándose al infierno. En tercer lugar, dije que para que haya pasión, debemos de alejarnos de nosotros mismos. Eso es lo que roba nuestra pasión. En cuarto lugar, dije que para que haya pasión, debemos de acercarnos al Señor. En quinto lugar, para que haya pasión, necesitamos rendirnos diariamente al Señor. Debemos de renunciar a nuestra propia voluntad, porque ninguno puede servir a dos señores. Nadie puede agradar a dos personas al mismo tiempo. Usted no se puede agradar al mismo tiempo a usted y al mismo tiempo agradar al Señor. No se puede. Necesitamos decidir cada día, yo voy a renunciar a mi propia vida. Yo no quiero hacer mi voluntad, yo voy a hacer la voluntad del Señor. Sí, en la mañana cuando nos levantamos,
No queremos hacer la voluntad del Señor, queremos hacer nuestra voluntad. Y a lo mejor nuestra voluntad es quedarnos una hora más en la cama. Pero esa no es la voluntad del Señor. Por eso nuestro Señor dijo aquí en Lucas capítulo 9, el versículo número 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No hay otra manera de poder tener la visión que el Señor quiere que tengamos, si no es muriendo a nuestros propios sueños, nuestros propios deseos, nuestras propias visiones, nuestros propios intereses. Yo no sé cómo se encuentre usted en este asunto de estar haciendo la obra de Dios. Pero hermano, si usted no lo está haciendo, yo le diría en este momento: Señor, perdóname, límpiame, ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo haga. Dígaselo al Señor. Que el Señor les bendiga. Gracias. Muchas gracias por haber visto este taller. Espero que le haya sido de gran ayuda a su liderazgo. A continuación, tendremos el servicio de esta noche. Le animo a tomar un breve descanso y regresar para el servicio en unos minutos. En los enlaces de abajo usted podrá encontrar el enlace para el servicio de esta noche. Ahí nos vemos.